El IES Mariano José de Larra visita el embalse de Castrejón y su entorno, las barrancas. En segundo lugar, la Puebla de Montalbán, el lugar donde nació el autor de la Celestina, Fernando de Rojas. Y por último, la iglesia de Santa María de Melque. El embalse de Castrejón y su entorno es probablemente uno de los espectáculos naturales más impresionantes de Toledo. La geología, la vegetación y la avifauna se alían para ofrecernos una singular muestra de la naturaleza. Esto ha permitido integrar las barrancas en la Red Natura 2000 de la Unión Europea. También están consideradas los escarpes y acabamientos de las barrancas como punto de interés geológico. El embalse de Castrejón está a unos 27 kilómetros de la ciudad de Toledo, siguiendo el curso del río Tajo. Fue construido en 1967. Embalsa las aguas mediante una presa de 26 metros de altura, construida por un espigón de tierras de 1.300 metros de longitud. Aporta agua al regadío mediante el canal de Castrejón, de 18 kilómetros, que lleva 210 metros cúbicos por segundo a las tierras situadas aguas abajo de la Puebla de Montalbán y el Carpio de Tajo. El curso del río Tajo describe amplios y pronunciados meandros sobre una terraza baja muy amplia. En su margen derecho resalta el espectacular corte de las barrancas, zona con pronunciados escarpes y cárcavas sobre arcillas rojizas originadas por aguas de arroyada y el viento. Mientras que el margen izquierdo es mucho más amplio y escalonado, y es una amplia zona con terrenos aptos para el cultivo. Están dando vueltas. Parecen quebrantados. Bueno, mitológicamente mejor. Palomas, que son como las domésticas, pero que son salvajes, y luego hay también urracas. Aunque no los vemos, hay búho real aquí, ese búho tan grande, porque en esta zona hay muchos conejos, hay mucha caza, y entonces aquí hay varias parejas de búho real. En alguna ocasión he visto yo aquí gato montés. Es un gato totalmente salvaje, más grande que el doméstico. En el encinar de allá abajo, como es una zona de caza muy importante, con un poco de suerte se pueden ver faisanes en libertad, que los sueltan para luego matarlos, y algunos se asilvestran y crían ahí. Y el faisán es una ave muy bonita y muy grande. Entonces las rupícolas. Y luego nos faltan las rapaces, que hay aguilucho lagunero, que come entre los carrizos. Hemos visto un espectacular paisaje de cortados y cárcavas rojizas. En este entorno natural coinciden tres ecosistemas: los encinares y dehesas de la meseta granítica de Toledo, las estepas cerealísticas de la Sagra Torrijos y el humedal del naturalizado embalse de Castrejón formado por el río Tajo. En esta zona también podemos apreciar una gran riqueza animal y vegetal. Entre las aves acuáticas destacan patos, garzas, gansos y multitud de cigüeñas que pasan el invierno en el embalse. Además, en sus oquedades anidan águilas perdiceras, aguiluchos laguneros, búhos reales, y la Puebla de Montalbán posee uno de los conjuntos monumentales más importantes del siglo XVI español. Además, en sus alrededores cuenta con enclaves históricos de excepcional interés para la historia de España, como son el Castillo de Montalbán y la ermita de Nuestra Señora de Melque. El primer lugar que visitamos fue el Museo de la Celestina. De titularidad municipal, ocupa desde 2003 el inmueble de un antiguo hospital. Esta institución nace como homenaje a la Celestina y a su autor, que se han convertido en poco tiempo en una de las señas de identidad cultural y turísticas más importantes de la Puebla de Montalbán. Este museo tiene dos plantas, entre las que se distribuyen 8 salas, en las que se intenta dar una visión lo más completa posible de la época en que vivió Fernando de Rojas. Como todos sabemos, la Celestina es el nombre que se conoce desde el siglo XVI a la obra titulada Comedia de Calisto y Melibea, y después Tragicomedia de Calisto y Melibea, atribuida casi en su totalidad al bachiller Fernando de Rojas. Es una obra de transición entre la Edad Media y el Renacimiento, escrita durante el reinado de los Reyes Católicos
y cuya primera edición conocida es de 1499. Constituye una de las bases sobre la que se cimentó el nacimiento de la novela y el teatro moderno. La crítica tradicional, asimismo, ha debatido profusamente el género de la Celestina, obra dramática o novela. La crítica actual coincide en señalar su carácter de obra híbrida y su concepción como diálogo puro, quizá para ser recitado por un solo lector, impostando las voces de los distintos personajes. Finalmente, podemos decir que su falta de antecedentes y de continuadores a su altura en la literatura universal han hecho de la Celestina una de las obras cumbre de la literatura española y universal. Tras ver el Museo de la Celestina bastante bien, nos dirigimos al Callejón de las Brujas sin antes pasar por el Convento de las Madres Concepcionistas, fundado por el cardenal don Pedro Pacheco y Guevara en el siglo XVI. Llegamos al Callejón de las Brujas, un callejón muy estrecho donde tradicionalmente se vincula con las brujas y su vida, así como su relación con la Inquisición. Seguimos y nos topamos con el Hospital de la Caridad. Construido en el siglo XVI, es de menor importancia que las anteriores obras, pero que actualmente está dedicado a la biblioteca. También vemos las cuevas, que se ubican también en el casco histórico. Posiblemente daten del siglo XV. Están formadas por una serie de galerías comunicadas entre sí. Presentan unas perfectas arquerías de ladrillo de medio punto, junto con bóvedas de medio cañón. Con motivo del Festival Celestina se representan obras teatrales en su interior. Y llegamos a la Plaza Mayor, que es el punto de más interés turístico. Presenta una plaza trapezoidal irregular en la que podemos encontrar edificios religiosos, la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Paz, y civiles, el Palacio de Montalbán y el Ayuntamiento, construidos en el siglo XV y XX respectivamente. Presenta soportales en 2 de sus 4 lados. Fue declarada en el año 2007 Bien de Interés Cultural con la categoría de Conjunto Histórico. El Palacio de los Condes de Montalbán es el antiguo palacio de don Pedro I. A finales del siglo XV, don Juan Pacheco lo reconstruyó. Presenta planta cuadrada en su patio interior y tiene 3 alturas. Su fachada principal da a la Plaza Mayor. Destaca su portada de piedras del primer Renacimiento. Asimismo, mediante un arco a puente se comunica con el palacio con la iglesia parroquial. Y la iglesia Nuestra Señora de la Paz es una obra gótica tardía, ocupa el otro frente de la plaza. Cabe destacar su portada principal, de piedra, con arcos y arquivoltas de medio punto, y el rico artesonado mudéjar en su nave central. Fue construido a mediados del siglo XV en la huerta del palacio de don Pedro I. Y por último visitamos la Torre de San Miguel. Es una torre campanario que ha quedado de la antigua iglesia. Es el monumento más representativo de la Puebla, símbolo de la villa de enorme esbeltez y monumentalidad. Fue construida en el punto más alto del casco urbano por el maestro Cristóbal Ortiz en 1575. La planta es cuadrada, de 4 cuerpos sobrepuestos. Sobre un basamento de piedra sillar se asienta el primer cuerpo, que es de mampostería, ladrillo, de estilo mudéjar renaciente. Es la torre que tuvo la iglesia de San Miguel, hundida en el siglo XVIII. Tiene una altura de 30. Iglesia de Santa María de Melque. Fue un conjunto monástico construido entre los siglos VII y VIII en las cercanías de la capital del reino visigodo, Toledo. Construido al parecer sobre una antigua villa romana, este conjunto monástico visigodo, después de la conquista islámica, sería habitado por una comunidad mozárabe. Abandonado el culto cristiano, en el año 930, la iglesia fue entonces el eje de un pequeño poblado musulmán. El elemento más característico de esta época fue la incorporación de una torre sobre la cúpula del crucero como atalaya califal durante los siglos IX y X. Con la desamortización de Mendizábal fue abandonado el lugar y empezó a caer en el olvido y deterioro. En la actualidad, las casas labrigas y establos que rodean la iglesia se han rehabilitado y se han instalado un centro de interpretación, dándole a todo el conjunto el nombre de Sitio Histórico